tema de este día se titula ¿Cómo ser salvo? Amén. Y está basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, de los versículos del número 30, 16, 30. Al 34 son 4 versículos para la honra y la gloria de Dios y para la edificación de nuestras almas. Amén. Y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios que hemos dado lectura en este día, y vamos a ver cómo lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En primer lugar, vemos que de alguna manera ellos habían caído a la cárcel. Me refiero a Pablo y a Silas. Habían caído a la cárcel allí en Filipos, y los habían golpeado con varas, y luego, por si fuera poco, los metieron en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y les pusieron los pies y las manos en el cepo, de manera que estaban en una sola postura y golpeados. Y podemos ver que ellos no se sentían tristes. Si podemos leer un poquito atrás, veremos que dice la Escritura que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, y estaban golpeados y encarcelados, y los pies y las manos en el cepo. Algunos eran de madera, ¿verdad? Ponían las manos y luego los pies también, y de una postura no cómoda. Pero dice la Escritura que cantaban himnos a Dios, y los presos que estaban allí en otras, o los oían cantar, estaban gozosos. ¿Cuál es el gozo del cristiano, del creyente? Muchas de las ocasiones vemos a hermanos que lloran, pero no lloran porque llegaron allí de alguna manera lamentándose. Lloran de gozo y de alegría por haber recibido la salvación. Y la salvación no es una cosa poca para las gentes, es algo maravilloso, algo que viene a borrar los pecados de las personas. Pero es necesario también una vida de transformación, una vida diferente, una vida distinta. Muchas personas en la actualidad parecen tener dificultades para saber qué significa creer. Sin embargo, cuando un pecador se da cuenta de que está perdido,
y no puede hacer nada, y que carece de esperanza, y que va camino al infierno. Este es el caso del carcelero de Filipos, aquel romano que sin duda en la infinita misericordia de Dios, de alguna manera Dios los mandó allí, fueron a caer a la cárcel, porque Dios sabía que había un hombre que necesitaba la salvación de su alma. Y ese es el caso de aquel hombre que nos dice la Escritura que cuando vio que se cimbrió el terremoto aquel y que se abrieron las puertas de la prisión, dice que pensó luego que los presos se habían huido. ¿Y qué fue lo que quiso hacer? Pues en ese momento sacó su espada y se quería matar, porque sabía que no le quedaba otro camino. Así las personas, cuando llegan a un convencimiento de saber que no les queda una esperanza de salvación, pero Pablo y Silas le gritan: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, no nos hemos huido. Y dice que la Escritura que pidiendo luz entró allí con ellos y se tiró a los pies de Pablo y Silas y les dice, de esta manera que acabamos de leer, y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Hace unos momentos no tenía ninguna consolación para la salvación, y él perfectamente sabía que aquellos hombres los habían echado allí porque eran predicadores y predicaban a un Jesús muerto y que afirmaban que estaba vivo. Y viendo aquel milagro que se había efectuado allí en la prisión, de que se habían abierto las puertas de las cárceles y los pies y las manos que tenían en el cepo también habían sido caídos y estaban libres. Un milagro de parte de Dios, pero un milagro porque Dios sabía que había un hombre necesitado de la salvación, y por eso se piensa que de alguna manera ellos fueron a dar a aquel lugar. Y encontramos que Pablo y Silas lo primero que le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y se lo dicen con promesa: tú y tu casa. Amén. Tú y tu casa. Y eso es algo grandioso, porque las promesas de Dios se cumplen, porque Dios no miente. Dios es la verdad, como nos señala la Sagrada Escritura en San Juan 14:6, y que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino y también es la verdad, pero también es la vida, y todo aquel que llega a Él tiene vida eterna y vida en abundancia. Así pues, ¿qué se necesita para ser salvo? Es una pregunta, y es la pregunta que muchas personas se hacen, pero cuando se les dice la verdad sobre la forma de ser salvo, muchos no creen. Muchos no creen a esta verdad de Dios. Esta verdad tan sencilla que Pablo está diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más creer
Pero ¿qué es creer? Creer es tener una convicción de pecado. Es decir, necesitamos saber nosotros mismos que somos pecadores. Eso es lo que necesitamos saber. Y saberlo, que como pecadores necesitamos un Salvador, necesitamos la salvación. Y Cristo vino a salvarnos. Dios en su infinita misericordia, como nos dice en San Juan 3:16, que nos está hablando que Dios no escatimó esfuerzo alguno por salvar a las gentes. Dice, allí nos dice que entregó a su Hijo a la muerte para salvarnos. Entonces, en esa forma, el hombre puede ser salvo del pecado. Una convicción de pecado, saber que necesitamos la salvación. El carcelero de Filipos lo decía con todo su corazón: Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo, y lo hizo. Dice, y serás salvo tú y tu casa. Dice que en aquella misma hora de la noche lo sacó de la prisión, los llevó a su casa, les lavó los azotes y se bautizó, luego él y todos los suyos, y dice que les puso la mesa. Entonces encontramos que